Doctor Rafael, muchas gracias por estar en este coloquio. Su presencia nos engalana y su presencia nos nutre de una mirada fresca. Quiero empezar preguntándole, ¿quién es Rafael de Gasperín Gasperín? Pues Rafael de Gasperín es un profesor. Eso es Rafael de Gasperín. Es un profesor, es un padre de familia, es un ciudadano. Eso es Rafael de Gasperín, en pocas palabras, ¿verdad? Mi formación, pues, es en la Universidad Veracruzana. Allí tuve la oportunidad de estudiar pedagogía y de estudiar filosofía, ambas carreras, una en la mañana, otra en la tarde, ¿verdad? Salí más o menos cuerdo de ahí, de la universidad, y bueno, después mi trayectoria pues inició en el Tecnológico de Monterrey, donde a la fecha llevo 72 semestres dando clases. Ha habido momentos en que he tenido algunos puestos de administración académica, ¿verdad?, que regularmente sirven para perder amigos, ¿ya? Pero quitando eso, ¿verdad?, mi trayectoria es una trayectoria de un profesor, y eso es lo que he sido, eso es para lo que yo creo que he venido a este planeta, ¿verdad? Y bueno, espero hasta que pueda, donde mis facultades me permitan darme a los demás, a mis alumnos, a mis alumnas, congruente, ¿verdad?, con congruencia, sin estar causando pormenores ni lástimas, ¿verdad? Y ya, bueno, ir a seguir haciendo otras cosas, ¿verdad? Cuando leemos tu historia académica, sobre todo tu productividad académica, es impresionante. Y yo te pediría que nos platicaras de los últimos trabajos que has realizado, por favor. ¿En qué van? ¿Cuál es la intención? Platícanos, por favor. Mira, mi historia reciente, académica reciente, tiene que ver con la elección de mi carrera. Yo quería ser biólogo y me quería dedicar a el estudio de los helechos. Eso era lo que yo tenía en mente cuando estaba a la mitad de la preparatoria. Pero había una profesora que daba anatomía, y bueno, yo tenía que ir para biólogo al área de ciencias biológicas. Era tal el terror que me generaba a mí esa profesora que yo me fui por las ciencias sociales, ¿verdad? Tampoco las ciencias exactas, porque en las ciencias exactas lo que era la química y la física y las matemáticas también eran mi coco, ¿verdad? Y fíjate qué cosa tan paradójico, porque uno de mis sueños ahora es aprender matemáticas, ¿ya? Y el otro es dedicarme a la bioética, que es lo que hago desde hace un buen rato, ¿no? Desde el área de la filosofía. Y el asunto de las matemáticas, bueno, pues entré a la carrera de filosofía, en donde llevas 8 semestres de lógica, así es que para lo que uno nace, de una u otra manera se aparece. Y desde hace 5 años, gracias doy clases en el doctorado en ciencias clínicas, la materia de bioética y normatividad, y entonces eso me ha llevado a mí a estar reflexionando mucho sobre lo que es el carácter de un clínico. ¿Qué significa la clínica? ¿Cómo se hace clínica? ¿Cuál es el valor de la clínica? Y bueno, desde este ámbito de la clínica empecé a indagar sobre si había alguna relación entre la clínica y la filosofía, y fue que encontré, ¿verdad?, afortunadamente para mí, a Lucio Packer, que es un filósofo que sistematizó desde la filosofía los procesos clínicos. ¿Para qué? Para acompañar en el dolor al otro. Porque Lucio descubrió una cosa muy interesante.
Él está formado primero en el ámbito médico, de la psiquiatría, y después, que regresa de Europa, se forma en el ámbito de la filosofía en Porto Alegre. Y lo que logra Lucio es Lucio Packer, ¿ya?, embona la filosofía con la clínica bajo esta nominación llamada filosofía clínica, porque él, hijo de médico, se percataba de una cosa muy curiosa y que a un filósofo le llama mucho la atención, y es que el dolor de una persona cuando está en la sala de espera es mayor que el dolor cuando está con su médico. Y entonces empieza con unas distinciones muy interesantes, que es que en el consultorio nosotros estamos en un relato de representaciones de nuestro dolor, y cuando pasamos ya con el médico tiene un algoritmo de estructuras de pensamiento para escucharnos, y él mismo nos lleva a un orden de acción en donde nos da una serie de puntos a seguir para que nosotros podamos paliar ese dolor. Y entonces, de un gran dolor de representaciones pasas a un conjunto de pequeños elementos cotidianos que te ayudan a seguir viviendo tu propia existencia, ¿verdad? Todo esto en el marco de dos elementos fundamentales. Uno que es la singularidad y otro que es la historicidad. Entonces, al término del día, ¿quién es el que se duele? Pues cada uno de nosotros. Pero ¿desde dónde se duele? Desde la historia que tiene de sus dolores. Bueno, esto para mí ha sido maravilloso porque, en primer lugar, como profesor, yo no doy clases a grupos. Yo voy a un lugar donde hay varias personas con las cuales vamos a construir juntos algo que se llama conocimiento, ¿verdad? Pero que cada uno lo va a ir relatando de forma diferente y llevando al orden práctico de forma diferente. Entonces, pues las posibilidades de mis resultados son variadísimos, desde quien hace un video hasta quien escribe un ensayo, desde quien quiere tener una entrevista personal hasta quien trae un invitado, y todo esto pues enriquece en la pluralidad, desde la singularidad de cada uno a ese colectivo que llamamos grupo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el no haber sido biólogo, ¿verdad?, me llevó a la bioética, y la bioética me regresó a la filosofía, ¿verdad?, pero también me hizo encontrarme con la clínica. Entonces, pues soy así como una historia de que ya te llevaré como 40 años de egresado, ¿verdad? Una historia de una amalgama, pues, de elementos, ¿verdad? Cuando yo te escucho hablar de estas posibilidades de, si me lo permites, de creación y recreación de un evento, que es una recreación muy particular, y pensando en el ámbito que a mí me atañe, que es el ámbito educativo per se, esta reconstrucción de quién soy como profesionista, por ejemplo, quién soy como docente, que eso es un punto que hemos tratado a lo largo de toda la mañana del coloquio, pero sobre todo que es una angustia permanente. Me estabas comentando, entonces yo estoy escuchando desde dónde construyen estas posibilidades de ser, del ser docente, ¿no? ¿Tú crees que podríamos hablar en este sentido? ¿Podríamos hacer una relación? Sí, mira, lo primero, y esto fue después de la conversación, de la pregunta que tú planteabas ayer, ¿verdad?, de cómo
cómo ser un profesor de ingeniería sin ser un ingeniero que da clases. Creo que ahí está el meollo del asunto, porque es un asunto de identidad. Es un asunto de identidad. Si algún ingeniero que da clases quisiera hacer filosofía clínica, lo primero que habría que hacer sería escuchar su historia, su relato personal, porque desde su relato personal va a poder emerger su singularidad y va a poder encontrar las estructuras, los puntos de puntos de luz, ¿verdad? No cosas negativas, ¿no? Aquí no andamos buscando ni frustraciones, ni complejos, ni patologías, nada de esto se pasa por nuestra mente. Aquí hay un ser humano que tiene una historia y que desde su historia ha ido elaborando esa identidad que lo hace ser un profesor que da clases en ingeniería o un ingeniero que tiene un trabajo en un salón de clases. Pero complicado lo que te voy a decir, porque si nosotros quisiéramos hacer un programa de formación de profesores, ingenieros, para que fueran mejores docentes, estaríamos inventándole el mundo a cada cual. Y de eso ya estamos cansados. La gente está cansada, es decir, las personas estamos cansados de que los pedagogos nos inventen la forma de trabajar, ¿va? Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos los profesores? Sean ingenieros, sean licenciados, sea lo que sea, ¿verdad? ¿Qué queremos? Queremos que se entienda nuestra historia, que desde nuestra historia se comprendan nuestras estructuras, que desde nuestras estructuras se vea nuestra forma de operación y que se respete nuestra singularidad, porque al término del día, el ingeniero que da clases siempre va a ser un ingeniero que da clases, ¿ya? Y el profesor que da clases en ingeniería siempre va a ser un profesor que da clases en ingeniería. Respetemos la singularidad de cada cual desde su historicidad y entonces allí en esas estructuras de pensamiento de cada cual potenciemos las estructuras de pensamiento, las maneras de operar y la historicidad y la singularidad de cada ingeniero que se va a convertir en un creador. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Yo conozco una persona que se dedica muy cercana a mí, que se dedica a la poesía, y entonces tiene una capacidad natural a la poesía, pero rima de una manera impresionante. Entró con un colegio de poetas y lo primero que le dijo el profesor: tenemos que romper tu ritmo, ¿sí? Tenemos que romper tu rítmica, tu ritmo, para que puedas crear auténticamente. Dejó de hacer poesía 25 años. Hasta que un día dijo: si yo soy un poeta a la que naturalmente le salen este ritmo, que es el ritmo de mi existencia, de mi vida, yo no tengo por qué estar no tengo por qué no estar produciendo, no tengo por qué no estar creando, ¿verdad? O sea, la creación, la criatura de cada ingenio también es singular. No hay otro Leonardo, no hay otro Miguel Ángel, no hay otro Van Gogh, no hay. Y si tú quieres ser Van Gogh, no vas a ser Van Gogh, vas a ser tú. Cada vez que intentes ser otra cosa, vas a terminar siendo tú. Siempre te vas a encontrar a Rafa de Gasperín, enamorado de la biología,
y que da clases de bioética, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ahí encuentra el nicho de ser lo que siempre ha querido ser, ¿verdad? ¿Sería fácil llevar una idea así a una institución donde predomina la estructura administrativa, una visión más de procedimientos, de cifras, de qué es realmente con lo que se asocia una buena educación, ¿no? Los números, que no son malos, pero sabemos que en muchos casos son irreales. ¿Es posible? ¿Qué podríamos hacer? De hecho, quiero plantearte un reto. Imagínate que llamamos a Rafael de Gasperini y le decimos, necesitamos hacer un proyecto de intervención desde esta postura. ¿Cómo lo harías, Rafael? Mira, aquí hay dos cosas interesantes. Una, sí es posible. Hay colegas que trabajan la filosofía clínica en organizaciones, ¿sí? Concretamente en empresas en Brasil, y trabajan con colectivos sin ningún problema. Es decir, lo que ellos hacen es que hacen el montaje de lo que le llamamos las bases categoriales, en qué espacio, en qué tiempo, en qué circunstancias y cuál es el asunto inmediato y último que nos tiene aquí. Una vez que hacen eso, entonces empiezan a trabajar la historicidad de cada uno. Desde la historicidad de cada uno empiezan a emerger las estructuras de pensamiento de cada uno, de cada una. Y desde esas estructuras de pensamiento se generan posibilidades que le llamamos submodos, posibilidades de operación que tienen que jalar de una u otra forma y con mucha delicadeza hacia las bases categoriales. Es decir, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo necesitaba hacer un evento, ¿verdad? En la universidad en la que estoy, una universidad que tiene en ese campus 25,000 gentes que nos movemos todos los días. Los espacios son complicadísimos, porque todo el mundo quiere un espacio para hacer una entrevista, para hacer una sesión, para hacer un seminario, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de la universidad hay una tienda comercial que tiene una terraza. Como es una tienda comercial que tiene una terraza, los canónicos académicos no hacemos nada allí porque no es un espacio académico, es un espacio comercial. Y entonces el asunto es muy sencillo. Si en este espacio, en este tiempo y en estas circunstancias, mi asunto último es que suceda un seminario, cambio el asunto inmediato. Modifico mis estructuras de pensamiento, me apropio la posibilidad y hago mi evento. Se acabó. Y me voy a dormir a mi casa tranquilo. Si no hago esto, no duermo, me da gastritis, me la paso doliente todo el tiempo. La queja de todo aquel que tiene un dolor, tiene una queja. La queja es sistemática. Al ser sistemática se vuelve estructural, al ser estructural se vuelve cultura, y de momento estamos en literales océanos hundiéndonos unos a otros sin haber rescatado una reconceptualización de que en todo océano hay un archipiélago, ¿verdad? ¿Sí? Y que en ese archipiélago, en ese océano, un pequeño archipiélago, ¿verdad? Buscar el archipiélago, y en ese pequeño archipiélago buscar la islita más cercana, ¿ya? Y subirte ahí y poder respirar tranquilamente, ¿no? Y no estarte ahogando todo el tiempo en estas verticales estructuras que no nos dejan operar. Pues sí y no, ¿verdad? Sí y no. Sí, no nos dejan operar, pues porque son estructuras, pero no porque nosotros también tenemos estructuras y nosotros tenemos una posibilidad mayor de desburocratizar nuestra existencia y generar posibilidades que la propia estructura grandota
pues no te da. Y cuando tú empiezas a actuar así, entonces resulta que la estructura voltea y dice, oh, mira, esto a mí me sirve, ¿verdad? Y al rato ya estás integrado en la macroestructura, ¿verdad? Haciendo cosas macros y etcétera, etcétera, ¿no? Pero la estructura te da certeza. ¿No da miedo salirse de la estructura? Sí, claro que da miedo salirse de la estructura. Claro, hay un concepto que nosotros manejamos en filosofía clínica que es la última de las estructuras y que es la autogenía, ¿verdad? Y es esta suerte de autogénesis, ¿verdad? De dejarte llevar, ¿verdad? O sea, a ver, déjate llevar, pues. ¿A dónde hay un espacio? Pues en ese lugar de ese establecimiento, ¿verdad? Pues ahí haz tus cosas, ¿verdad? Oye, no, abajo de un árbol, pues ahí hazlas, ¿verdad? ¿Dónde está el problema, verdad? ¿Dónde está el problema para que sucedan las cosas? Claro. No, nos hemos construido, pasa lo mismo que con el que está, nos pasa muchas veces, estamos en la antesala del consultorio con una cantidad de fantasmas, de relatos que hemos construido, y cuando damos el paso para encontrarnos con quien tiene la sistematización, la estructura, el método, el algoritmo, ¿verdad? Pues eso se empieza a paliar, ¿no? Y se empieza a convertir en que, bueno, pues era yo más el que estaba imaginando las cosas que lo que realmente, y quítalo de real, lo que lógicamente sucede, ¿no? Sí. Sucede, ¿sí? Por nuestra capacidad de construir mundos posibles, muchas veces no nos tenemos paciencia nosotros mismos y ahí desesperamos y matamos nuestro propio ingenio, ¿ya? A un ingeniero hay que tenerle paciencia, mucha paciencia, porque en su historia personal y en su singularidad, si somos capaces de hacer ese clic, nada más lo acompañamos y el amigo va a desbordar. Y lo vemos. ¿Cuáles son los grandes profesores exitosos? Los que dejan hacer a los muchachos lo que sea. Es decir, vamos a hacer un robot y a ver aquí, pero nadie sale de este cuarto y aquí vemos cómo le hacemos para construir el robot. Te puedo asegurar que un chamaco de 17 años nos construye un robot con lo que hay en este espacio, en esta cabina de filmación. Lo hace, ¿sí? Cuando yo no lo podría imaginar, ¿verdad? Lo hace y va a utilizar todo lo que está a su alcance, ¿no? Para que esto suceda. Esto no es sencillo. Es justamente lo que te iba a comentar. Que lo otro es lo sencillo. Sí, por supuesto, sí. Y en una entrevista anterior yo preguntaba, esta conciencia, que me parece que es la construcción más complicada, porque eso me enfrenta a decidir dónde estoy y dónde quiero estar. Claro. ¿No? Claro. Porque porque pues esto se ha repetido en los grandes libros de la historia de la cultura occidental, ¿verdad? Montones de veces. Nadie es profeta en su tierra, tienes que caer en tierra fértil, si no das resultados, entonces mejor pues arráncate de ahí, vete a otro lado, ¿verdad? Es decir, los grandes relatos de la cultura occidental nos enseñan que vivir, que existir, es rescatar nuestra propia singularidad, nuestra propia historicidad, tener conciencia de nuestras estructuras y operar con ellas para construir un mundo mejor desde la apropiación de posibilidades. Esta apropiación de posibilidades, ¿cómo la llamamos en el ámbito de la ingeniería? Le llamamos ingenio. Le llamamos libertad. ¿Sí? Entonces, dar
la libertad al ingenio para que pueda formarse un ingeniero. Si no, no puede ser. No hay, es una ecuación, ¿verdad? Muy sencilla y por ende sumamente compleja, ¿verdad? Y que muchos que nos dedicamos a la educación, por su nivel de complejidad, pues damos un paso atrás y decimos, es mucho más fácil enseñar que posibilitar que el otro aprenda desde su propio mundo, ¿no? Desde su propio mundo. Una última pregunta. Si quien nos escucha y va a estar viendo esta plática se interesara por la temática, doctor, ¿qué les recomendarías? ¿Cómo empezar a acercarse? ¿Cuáles son los referentes que podrías comentarles? Bueno, mira, esto es real, no es un arrebato de indolente ni de arrogancia, pero en México el único filósofo clínico que existe soy yo, ¿ya? Entonces, pues yo lo invitaría a la siembra, ¿verdad?, de una nueva perspectiva para acompañar a otros en esta sociedad llena de dolor. Hay dolor en la forma de aprender, hay dolor en la forma de relacionarnos, hay dolor estructural y sistemático, hay dolor en nuestras calles, hay dolor, en todos lados hay dolor. Estamos muy lastimados en muchos sentidos. Entonces, pues yo les dejo con mucho gusto mi correo, que es rgasperi, hasta la I y latina, rgasperi@tec.mx, y con mucho gusto conversamos, y a partir ya de una conversación singular, ¿verdad? Yo con mucho gusto lo relaciono con la gente de Brasil, que es en donde se está llevando a cabo este proyecto de filosofía clínica. En Brasil debe haber un grupo más o menos ya de unos 25, 40 filósofos clínicos en un contexto de unos, que serán unos 500 o 800 personas que están relacionadas con la filosofía clínica, no que hacen filosofía clínica, ¿verdad?, pero que están estudiando filosofía clínica. El foco central está en el Instituto Lucio Packer de Porto Alegre. Allí está Lucio Packer, y desde ahí pues está pues en una gran parte desde el sur de Brasil hacia la parte centro-norte, pues cerca de Brasilia. Es toda una enorme región. Lucio lleva viajando todos los días lleva viajando aproximadamente 25 años, ¿verdad? ¿Sí? Conversando sobre la importancia que es reconocer el dolor del otro, llámese aprendizaje, llámese cáncer, ¿verdad? Llámese intento de suicidio, llámese mutilación, ¿no? Porque pues es una labor y es una responsabilidad, como él insiste mucho, que tenemos los filósofos hoy en día, ¿verdad? Quiero ponerte un ejemplo, si tenemos tiempo, sí. Que a mí me gustó mucho. En el mes de noviembre del 2019, hace 2 meses, realizamos el primer encuentro internacional de filosofía clínica aquí en México, en la ciudad de Monterrey, y yo tengo relaciones tanto con la gente de humanidades en la institución como con la gente de medicina. Y junté a los médicos con los humanistas, ¿verdad? Fue una combinación muy interesante porque unos hablan desde la filosofía y otros hablan desde la clínica, entonces el encuentro de la filosofía clínica. Y empezó a hablar el profesor Lucio, hablando de todos los problemas ante los que se enfrenta un clínico hoy en día. Entonces diciendo,
ustedes están restringidos a protocolos, ustedes son presa de la industria farmacéutica, ustedes están metidos en mercados muy complicados, son sujetos de demandas penales, ¿verdad? Y entonces un médico dijo, oiga, ¿por qué nos critica tanto? Y entonces le dijo, no, yo a ustedes no los estoy criticando, yo lo que estoy haciendo es hablar de su situación existencial para que los filósofos que están aquí se les aclare la conciencia de que tienen un colega llamado médico al que tienen la responsabilidad de acompañar. Es decir, el filósofo hoy en día, si no está dedicado a pensar en acompañar al dolor del otro, yo no sé qué cosa está haciendo como filósofo. ¿Ya? Pensando cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, pues seguramente estará dedicado a eso, ¿no? Pero hay que tomar toda la tradición filosófica occidental para poder paliar el dolor de las culturas occidentales. Tenemos serios problemas en Occidente, tenemos serios problemas éticos en Occidente. El Estado y el mercado están devorándose la singularidad de ese ingeniero y su propia posibilidad de ser un creador de nuevos mundos. Creo que por ahí va todo esto. Doctor Rafael de Gasperín, muchas gracias, es fascinante, nos quedamos con ganas de más. Aquí te vamos a invitar si nos lo permites. Muchísimas gracias y pues muchas gracias.